En este vídeo vamos a hablar sobre la continuidad de funciones de varias variables. En principio vamos a hablar sobre continuidad puntual, es decir, la continuidad de un único punto, que es lo que vamos a trabajar en este vídeo. Dada una función f de x incluida en Rn en Rm y un punto a de Rn, decimos que la función f es continua en el punto a perteneciente a x. Si dado epsilon mayor que 0, podemos encontrar un delta mayor que 0, de tal forma que para todo x del conjunto x que verifique que la distancia desde el punto x al punto a es menor que delta, entonces tenemos que la distancia de f de x barra a f de a también es menor que epsilon. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que cuando yo tome puntos que estén muy cerca del punto a, sus imágenes van a estar muy cerca de la imagen del punto a. Y esto es lo que caracteriza una función continua, que cuando yo me acerque al punto donde quiero estudiar la continuidad, por puntos muy cercanos a él, entonces las imágenes de estos puntos van a estar también muy cerca de la imagen de mi punto donde estoy estudiando la continuidad. Como proposición tenemos lo siguiente: dada f de x incluida en Rn en Rm, si la consideramos como funciones coordenadas, la f sub 1 hasta la f sub m y el punto a perteneciente a x, pues serían equivalentes que la función f es continua en x igual a a y que cada una de las funciones coordenadas f sub i, desde f sub 1 hasta f sub m, pues también es continua en x igual a a. Como segunda proposición tenemos que, dadas f y g de x incluido en Rn en R, que sean continuas en a perteneciente a x, pues tenemos que cualquier función combinación lineal de ellas, alfa f más beta g, también es continua en x igual a a para todo alfa y beta perteneciente a R. La función producto, f por g, pues es continua en x igual a a. Y luego pues la función cociente, f partido por g, pues también va a ser continua, siempre y cuando g de a sea distinto de 0. En los puntos en los que se anule el denominador, pues tendremos problemas. En la práctica, pues no va a ser necesario comprobar la continuidad de una función a través de la definición, es decir, no vamos a tener que buscar ni el delta ni el epsilon. Podemos utilizar el resultado que se muestra en la siguiente proposición y que concuerda pues, con lo que hacemos normalmente en una variable y que nos dice lo siguiente. Proposición 253. Dada f de x incluido en Rn en Rm y a perteneciente a x, entonces f es continua en x igual a a si podemos calcular f de a perteneciente a Rm. Segundo, podemos calcular el límite cuando x tiende a de f de x igual a L perteneciente a Rm y el módulo de L pues es menor que infinito, es decir, que no nos da algo incoherente, algo que no tiene sentido. Y luego, pues en tercer lugar, se tiene que verificar que esas dos cosas que hemos calculado en los dos pasos anteriores pues tengan el mismo valor, es decir, que f de a sea igual a L, lo cual concuerda, como ya sabemos, con la definición clásica de continuidad para funciones de una variable. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos aquí un primer ejemplo, una función que nos dice lo siguiente. Pues está definida como x por y más 3x menos 2y menos 6 partido de x menos 2, si la x es distinto de 2, y cuando la x vale 2, pues vale y más 3. Y tenemos que estudiar la continuidad en el punto 2 menos 3. Por tanto, lo que vamos a hacer es seguir los tres pasos. En el primer paso será calcular f de 2 menos 3, pues atendiendo a la definición de la función, como la x vale 2, pues tengo que utilizar la fórmula de abajo. Entonces será menos 3 más 3, es decir, 0. Por tanto, f de 0 vale 0. En segunda instancia, pues vamos a calcular el límite. Límite cuando xy tiende a 2 menos 3 de x por y más 3x menos 2y menos 6. Y partido de x menos 2. Está muy claro que el denominador da 0 y el numerador, pues si cambiamos la x por 2 y la y por menos 3, pues lo que nos va a resultar lo hacemos aquí, será 2 por menos 3 más 3 por 2 menos 2 por menos 3 y menos 6, que como podéis comprobar esto da menos 6 más 6, que va a ser 0, y aquí me da más 6 menos 6, que también va a ser 0. Por tanto, esto nos da un 0 partido por 0, que es una indeterminación. Este límite parece indicar todo que lo vamos a poder hacer por factorización, lo vamos a intentar. Y entonces esto será igual al límite cuando xy tiende a 2 menos 3 y factorizamos, como ya sabemos, en dos etapas. El x menos 2 arriba, de los dos primeros sumando sacamos la x y de los dos segundos sacamos un menos 2. Siempre hay que intentar sacar con vista para intentar que cuando yo saque factor común me quede algo, o intentar que me quede algo que pueda volver a sacar factor común en una siguiente etapa. Entonces esto será el límite cuando xy tiende a 2 menos 3
y sacando factor común el i más 3, pues tengo que es x menos 2 por i más 3, partido de x menos 2. Y como veis, pues ahora el x menos 2 se me va y lo que me queda, pues curiosamente, es lo mismo que utilizamos para definir cuando la x es igual a 2. Continuando, pues esto será el límite cuando xy tiende a 2 menos 3 de i más 3, es decir, menos 3 más 3, que como ya sabemos de antes es 0. Y en el paso 3, pues decimos, como f de 2 menos 3 es igual al límite cuando xy tiende a 2 menos 3 de f de xy, la función es continua en P, porque obviamente estamos estudiando en el punto P. ¿Dudas que se pueden presentar al finalizar este ejercicio? Pues la siguiente duda. Como veis, a la hora de hacer el límite, yo he tomado esta formulita, que es exactamente esto. Y podrá haber gente que me pregunte por qué no tomo esto. Pues eso está definido para funciones que verifican que x es igual a 2. Cuando yo me acerco al punto 2, 3, en principio la x no vale 2. Por tanto, no estoy en esta situación y tendré que utilizar esta fórmula. Otra cosa es que yo utilizara el límite reiterado y haga primero el límite reiterado y sustituya por 2, entonces a lo mejor sí que tendría que utilizar esta formulita y luego la otra. Pero como veis, este límite se prestaba a ser resuelto por factorización y los límites reiterados no tienen ningún sentido en esta ocasión. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En esta función, como podemos ver, pues está definida si y es distinto de menos 2 por esta expresión racional, y si la y es igual a menos 2, pues está definida como x cuadrado más y al cuadrado. Pues tenemos que ver la continuidad en el punto de coordenadas 0, menos 2. Lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es calcular f de 0 menos 2. Y en este caso, f de 0 menos 2, por cumplir que la segunda coordenada es menos 2, tengo que mirarlo en esta expresión de aquí. Por tanto, esto será 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, 4. Por otro lado, tengo que hacer el límite de la función cuando la x y la y tienden al punto 0 menos 2. Entonces tengo dos opciones. Si la y es distinto de menos 2, pues tendré que acercarme utilizando esta fórmula, y si la y es igual a menos 2, tendré que acercarme utilizando esta otra fórmula. Vamos a empezar por esta, que es la más sencilla. Entonces, pues diremos lo siguiente. En el apartado 2, límite cuando x y tienden a 0 menos 2 de x cuadrado más y cuadrado, pues esto sabemos que será 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, es decir, 4. Coincide con lo que tenemos. Vamos a ver el otro límite. Límite cuando x y tienden al 0 menos 2 de x al cuadrado por y más 2x al cuadrado más y al cuadrado más 2y partido de y más 2. Esto nos prueba con 0 partido por 0, como ya sabemos, a sustituir aquí arriba y aquí abajo. Pues como la x es 0, pues esto sería 0, esto también, y aquí serían 4 menos 4, que son 0, y entre menos 2 más 2, también 0. Entonces, pues vamos a intentar hacerlo por factorización. Será el límite cuando x y tienden a 0, 0. Sacamos factor común en los dos primeros, la x al cuadrado, y me queda x al cuadrado, que multiplica y más 2, y en los otros dos vamos a sacar una y. Y al sacar esa y, pues nos queda y por i más 2. Y como veis, el i más 2 se va a poder sacar factor común de los dos sumandos del numerador. Por tanto, esto es igual al límite cuando x y tiende a 0 menos 2. Aquí me he confundido, es 0 menos 2 también. De, pues, i más 2, que multiplica a x cuadrado más i. Y debajo, pues, i más 2. Y como podéis observar, pues esto pues se nos va el i más 2. Y realmente lo que nos queda es el límite cuando x y tiende a 0 menos 2 de x cuadrado más i. Y esto sustituyendo, pues nos queda 0 menos 2, que es menos 2. Y como podéis ver, lo que os tengo es que el límite utilizando este valor, es decir, cuando la y es distinto de menos 2, pues me da menos 2. Y utilizando esta expresión, cuando la y es igual a menos 2, nos sale 4. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el límite no existe, porque si existiera, acercándome por unas direcciones o por otras, me debería dar exactamente lo mismo. Pero en este caso, si me he acercado por valores en los cuales la y es 2, que sería este caso, sería un límite direccional, sería pues como hacer el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a menos 2, entonces tendría que utilizar esta expresión.
y me da pues este. Entonces este sería, digamos, un límite direccional. Entonces un límite direccional da 4 y utilizando la otra expresión pues nos sale menos 2. Sería como utilizar los dos límites direccionales. Si utilizo los dos límites direccionales pues veré que en uno me sale 4 y el otro me sale menos 2. Entonces pues el límite no existe. Por tanto, en el punto 3 decimos, como el límite no existe, la función no es continua en el punto P 0 menos 2, que es en el que estamos estudiando la continuidad. Espero que os haya quedado claro, que os haya servido estos dos ejemplos como práctica para aprender cómo se estudia la continuidad de las funciones. Recordad que normalmente no es necesario separar y hacer los dos límites de forma diferente. No obstante, si apreciáis que al hacer el límite en el cual tiene la expresión más compleja, su simplificación no nos da la expresión que tenemos en la otra parte, como pasa en este ejemplo, si os dais cuenta sale x cuadrado más y en lugar del x cuadrado más y cuadrado, pues entonces sí que puede ser un indicio de que al hacer el límite reiterado, cuando la y es igual a 2, pues me va a dar diferente de el otro cuando hago el límite general. Es decir, si intento hacer los dos límites reiterados, pues me van a dar valores diferentes. En el ejemplo anterior, como recordáis, pues nos daba, al simplificar la expresión algebraica, la expresión racional, nos daba la misma expresión que teníamos para el otro punto, pues no hay problemas, no habría por qué hacer el otro límite reiterado, no habría por qué calcularlos porque nos van a dar exactamente iguales. Pero en esta situación en la que la expresión simplificada de la parte compleja nos da diferente de la parte simple, sí que se hace necesario hacer estos dos límites iterados como hemos hecho aquí. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre continuidad de funciones.